Lo primero que Rachel Adams notó fue un latido apagado tras sus ojos. Lo segundo fue que no estaba en su cama. Su mirada recorrió la habitación del hotel, en penumbra. Un tenue rayo de luz matutina se filtraba por las cortinas entreabiertas, extendiéndose sobre sábanas blancas enredadas y ropa desparramada por el suelo, entre ellas su vestido de la gala del hospital. El leve zumbido del aire acondicionado y los lejanos sonidos de la ciudad solo amplificaban el silencio surrealista. Su corazón dio un vuelco al percibir el ritmo constante de la respiración de otra persona. Rachel giró la cabeza con cautela. La mujer a su lado yacía de lado, de espaldas, con el cabello oscuro y despeinado contra la almohada. Las sábanas estaban subidas, ocultándolo todo menos un hombro desnudo y la curva de un cuello. Rachel se sorprendió conteniendo la respiración, como si cualquier sonido pudiera romper la frágil realidad del momento. Fragmentos de la noche anterior intentaron aflorar. Destellos de risas, tintineo de copas de champán, un baile lento hacia el final de la noche, el aroma a jazmín y antiséptico, pero los detalles se desdibujaron antes de que pudiera unirlos. Con cuidado, bajó las piernas de la cama, haciendo una mueca de dolor al hundirse el colchón. Recogió el vestido, los tacones y el bolso de mano sin mirar atrás. La necesidad de escapar superaba su curiosidad. Al vestirse, se vio fugazmente en el espejo, el pelo un poco despeinado, el pintalabios corrido, los ojos aún delineados por la noche anterior. Se sentía como si estuviera mirando a una desconocida. Al llegar a la puerta, Rachel dudó. Una pregunta la atormentaba: ¿quién es? Pero no se giró. El pasillo exterior estaba fresco y vacío, la alfombra estampada amortiguaba sus pasos apresurados. El viaje en ascensor se le hizo interminable. El aire estaba impregnado del tenue aroma a productos de limpieza y el zumbido metálico de la maquinaria. Salió al aire fresco de la mañana, la ciudad ya bullía con las bocinas y el parloteo de los peatones, y dejó que la puerta del hotel se cerrara tras ella. Rachel llegó a casa, a la familiar comodidad de su apartamento. Tiró el bolso al sofá y dejó los tacones junto a la puerta, dirigiéndose directamente a la cocina. El olor a café recién hecho era su salvavidas esa mañana. Se apoyó en la encimera, bebiendo el primer sorbo amargo, e intentó una vez más rememorar la noche. La gala del hospital había sido una rara vía de escape del caos implacable de urgencias, un evento formal donde el personal podía cambiarse la bata por la ropa de noche. Recordaba estar sentada en una mesa redonda con Jessica y algunos residentes, con el brillo del horizonte de la ciudad visible a través de los altos ventanales del salón de baile. Había habido música, baile, un momento en que una mujer a la que no conocía bien la jaló a la pista de baile. No la conocía en absoluto. Esa mujer la miró como si fuera la única persona en la habitación. Rachel negó con la cabeza. El recuerdo era fragmentado, poco fiable. Se duchó, se puso ropa limpia y se dijo a sí misma que debía dejar atrás la noche. Tenía un turno en unas pocas horas y en urgencias no les importaron los recuerdos extraviados. Al caer la tarde, el hospital bullía con su ritmo habitual, el intercomunicador anunciando códigos, las enfermeras intercambiando actualizaciones rápidas en la estación, el ligero olor a antiséptico mezclado con el café de la sala de personal. Rachel se recogió el pelo y se puso su uniforme, mirando la pizarra en busca de sus tareas. Jessica apareció a su lado, sonriendo. «Sobreviviste a la gala», dijo Jessica, dándole un codazo. «Apenas. Por tu aspecto esta mañana». Rachel puso los ojos en blanco. «No empieces». Jessica sonrió, pero no se inmutó. Se dirigieron a la sala de traumatología, acelerando el paso mientras el altavoz superior solicitaba una respuesta rápida en la habitación 3. Las manos de Rachel trabajaban en piloto automático, revisando sus constantes vitales, ajustando los monitores, y su mente agradecía la distracción. Aún así, de vez en cuando, la imagen de aquella habitación de hotel en sombra se le cruzaba en la mente, y el aroma, cálido y familiar, aunque inalcanzable, se le pegaba a la memoria como estática.
Casi al final de su turno, una notificación por correo electrónico de todo el hospital apareció en su pantalla. Reunión obligatoria del departamento. Mañana a las 9 de la mañana en la sala de conferencias ve presentación del nuevo jefe de cirugía. Rachel apenas lo notó. Los nuevos jefes de departamento iban y venían. Después de todo, no era su departamento. Firmó sus historiales y se dirigió a los vestuarios, agotada pero tranquila. Afuera, el aire de la tarde era más fresco, el sol se ponía en el horizonte. Rachel lo aspiró, diciéndose a sí misma que mañana sería un día cualquiera. No tenía ni idea de que la reunión de mañana respondería a la pregunta que no se había atrevido a hacer esta mañana y lo cambiaría todo. Rachel apenas durmió. La mañana se deslizó, pálida y delgada, con esa luz que hacía que todo pareciera real. Se abrochó un uniforme limpio, se recogió el pelo en una coleta práctica y se dijo a sí misma que el nudo en el estómago era culpa de la cafeína y nada más. A las 8:55 de la mañana, la sala de conferencias B estaba abarrotada. Los residentes sostenían sus termos. Los médicos adjuntos se alineaban en la pared del fondo. Los carteles de la feria de investigación del mes pasado aún colgaban del tablero de corcho. Rachel se deslizó junto a Jessica, quien arqueó la ceja con aire cómplice. «Parece que te encontraste con un fantasma», susurró Jessica. «Solo estoy cansada», dijo Rachel. La sonrisa burlona de Jessica decía que no lo creía, pero se giró cuando el representante de la junta, el Dr. Robert Hess, subió al podio. «Buenos días», dijo Hayes. «Gracias por venir con tan poca antelación. Buscamos un nuevo jefe de cirugía, alguien que pueda impulsar los resultados y a la vez fomentar la colaboración. Me complace dar la bienvenida a la doctora Loen Mitchell». La puerta lateral se abrió. Rachel contuvo la respiración. La mujer que entró lucía serena, de cabello gris pizarra, castaño oscuro, cuidadosamente recogido, y ojos de un gris frío que parecían medir la habitación de un solo vistazo. El aroma a jazmín impactó a Rachel como un eco, la habitación del hotel. Un cuello curvado hacia una almohada, un atisbo de risa. Loen Mitchell agradeció a la sala. «Es un honor para mí unirme a este equipo. Llevo años siguiendo sus resultados. Sé que este hospital trabaja duro e inteligentemente. Yo también lo haré». Se extendió un murmullo. Rachel se miró las manos, deseando que se quedaran quietas. La mirada de Jessica oscilaba entre Rachel y el frente como si estuviera siguiendo un partido de tenis. Hayes continuó: «La doctora Mitchell se reunirá con los jefes de unidad esta semana. También está implementando rutas postoperatorias estandarizadas. Próximamente les daré más detalles». Sonrió. «¿Preguntas?». Un residente preguntó sobre la cobertura. Un anestesiólogo preguntó sobre la programación. Lauren respondió a cada una con respuestas concisas y fundamentadas. Profesional, mesurada, impecable. Nada en su voz delataba reconocimiento. Al terminar la reunión, Loen dio una vuelta lenta, estrechando manos y aprendiendo nombres. Estaba casi en la puerta cuando su mirada se fijó en la de Rachel. Por un instante, el sonido en la sala se atenuó. Allí estaba, la misma atención precisa desde la pista de baile, limpia de champán y una iluminación tenue. Loen cambió de rumbo. Se acercó con confianza y sin prisas. «Tú debes ser Rachel Adams». Su apretón de manos fue cálido y breve. «Jessica habla maravillas de tu liderazgo en el triaje», Rachel parpadeó. «Solo lo hace cuando la sobornan», dijo Jessica. La sonrisa de Loen era profesional. «La sala de urgencias es el pulso del hospital. Espero poder hacer unas horas de observación la semana que viene, si me parece bien. Por supuesto», dijo Rachel. «Lo haremos funcionar bien». Loen inclinó la cabeza, girándose para saludar al siguiente médico. «Nos vemos en la sala». Mientras se alejaba, Jessica exhaló. «Esa es una presencia».
Rachel soltó una carcajada. Es competente. ¿Competente? Esa es la palabra que usamos. Jessica la observó. ¿La conoces? Rachel sopesó la verdad ante la sala. Creo que sí. ¿De dónde? Aquí no, dijo Rachel en voz baja. Te lo cuento luego. Salieron con la multitud. En el pasillo, los monitores marcaban su cadencia neutra. Rachel se concentró en sus tareas: actualizar la pizarra, escanear los laboratorios, preparar la sala 5. La rutina le tranquilizó las manos, aunque no la mente. A media mañana, llegó una llamada de traumatología. Colisión de varios vehículos, uno inestable. Rachel y Jessica se movían como una coreografía: acceso intravenoso, fluidos, análisis, cables del monitor. Cuando las puertas de la sala de traumatología se abrieron de golpe, Loan entró con el equipo quirúrgico. Con la mascarilla alrededor del cuello, las mangas arremangadas y la voz serena. Equipo, soy la doctora Mitchell. Lo simplificaremos. Vía respiratoria, respiración, circulación. Hablen. Sean específicos. Rachel anunció sus signos vitales. Loan asintió, enfocando la atención en la sala, haciendo preguntas concisas que hicieron sentir que todos tenían un poco más de oxígeno. No fue carisma, sino claridad. Estabilizaron a la paciente lo suficiente para la tomografía computarizada. Mientras la camilla rodaba, Loan se puso a caminar junto a Rachel. Buena decisión en la segunda línea, dijo Loan. Ya anticipaste el patrón de caída, respondió Rachel. Tenía esa mirada. La mirada de Loan se enterneció un poco. Has visto muchas miradas. Basta. Un breve silencio pareció más bien un acuerdo que una ausencia. De vuelta en la enfermería, Loan revisó un historial con el jefe de residentes. Rachel captó detalles: riesgo de resección, umbrales de transfusión, movilización temprana. Debería haber sido una mañana cualquiera, pero la conciencia impregnaba cada interacción. Al mediodía, Jessica le puso una barra de granola en la mano a Rachel. Come y cuéntamelo todo. Hubo una gala, dijo Rachel. Bailamos. Creo que nos fuimos juntos. Los ojos de Jessica se abrieron de par en par. ¿Crees? No recuerdo lo suficiente para estar segura, dijo Rachel. Pero recuerdo a Jasmine. Jessica miró a Lauren. Límites, Ra. Lo sé, dijo Rachel rápidamente. Somos profesionales. Eso no cambia. No puede cambiar, Jessica asintió y le dio un codazo. Pero puede complicar el almuerzo. Rachel rió, y el sonido alivió la tensión de la mañana. Miró el reloj. Se acercaban las rondas de la tarde, y con ellas, la realidad de trabajar bajo las órdenes de alguien cuyo nombre ahora latía. Enderezó los hombros y avanzó hacia la siguiente tarea, sintiendo la leve atracción del comienzo de una nueva órbita. El día se extendía ante él. Medido, urgencia se tranquilizó en esa extraña calma del mediodía, cuando la mayoría de los casos de la mañana ya habían sido transferidos o dados de alta, y la siguiente ola aún no había llegado. Rachel aprovechó el momento para ponerse al día con los gráficos. Con el rítmico clic de su teclado casi relajante, Jessica se dejó caer en la silla a su lado, girando a medias para mirarla. Entonces, dijo en voz baja pero con curiosidad, ¿vamos a hablar de que nuestra nueva jefa de cirugía es la mujer de la gala? Rachel no levantó la vista. Ni siquiera estoy segura de que sea cierto. Vamos, insistió Jessica. Has estado raro desde la reunión, y he trabajado contigo lo suficiente como para saber que, raro, significa que hay algo que no me estás contando. Rachel suspiró. Aunque fuera ella, cosa que no confirmo, no importa. Ahora trabajamos juntas. Es complicado. Eso es quedarse corto. Técnicamente, es tu superior, al menos en la cadena de mando. No queda muy bien. Los dedos de Rachel se detuvieron sobre las teclas. Conozco las reglas, Jess.
No necesito un sermón. No es un sermón, dijo Jessica, con voz más suave. Solo un recordatorio. Protégete. El hospital no perdona las líneas borrosas, Rachel asintió, pero la conversación no disipó el conflicto subyacente entre ella y Lauren. Al contrario, lo agudizó. Al otro lado del hospital, Lauren se recostó en la silla de su oficina, revisando sus notas del primer día. Ya había identificado varias áreas donde los equipos quirúrgicos y de urgencias podían mejorar la coordinación. Pero su atención seguía desviándose hacia Rachel, su precisión bajo presión, la forma en que su presencia parecía tranquilizar una sala. No era algo que Lauren pudiera admitirle a nadie, y menos a sí misma. Se había trasladado allí para escapar de los rumores en su último hospital. Rumores de favoritismo que no eran ciertos, pero que aún así le costaban la comodidad del anonimato. Lo último que necesitaba era dar más de qué hablar. Se frotó las sienes, obligándose a volver a sus notas. Esto era trabajo, nada más. Al final de la tarde se presentó un caso complejo, un hombre de mediana edad con traumatismo abdominal por un accidente de construcción. Se encontraba estable por el momento, pero requería una evaluación quirúrgica rápida. Lauren llegó a urgencias, ya arremangada, mirando el monitor antes de mirar a Rachel. Infórmame, dijo. Rachel dio el resumen sin dudarlo, con un tono cortante pero seguro. Lauren escuchó y asintió. Lo llevaremos a imagenología ahora. Vigile de cerca su presión arterial. Si baja, llámame inmediatamente. Entendido, respondió Rachel. Debería haber terminado ahí, pero Lauren se quedó un momento más, observando cómo Rachel ajustaba el oxígeno del paciente. Sus miradas se cruzaron brevemente, un reconocimiento, nada más, antes de que Lauren se diera la vuelta y se marchara. Más tarde, durante un momento de calma, Rachel se encontró sola en la sala de suministros reponiendo los kits intravenosos. Oyó que se abría la puerta y al levantar la vista vio a Lauren entrar. No quise asustarte, dijo Lauren sosteniendo un gráfico. No lo hiciste, respondió Rachel, aunque su pulso decía lo contrario. Lauren dudó, pero luego se acercó. Manejaste bien ese trauma. He visto a muchas enfermeras paralizarse bajo esa presión. Rachel se encogió de hombros. Experiencia y un buen equipo. Se hizo un silencio, más denso de lo que debería haber sido en una habitación llena de suministros estériles. La mirada de Lauren se dirigió a los estantes y luego a Rachel. Sobre la gala, a Rachel se le cortó la respiración. Será mejor que no hablemos de ello. Lauren la observó un momento, con expresión indescifrable. Probablemente, asintió en voz baja. Luego se giró y abrió la puerta. Nos vemos en la planta baja. Rachel se quedó sola, con el zumbido silencioso en sus oídos más fuerte que antes. Al terminar su turno, sentía como si las luces fluorescentes del hospital se le hubieran grabado a fuego en la vista. Caminó con Jessica hacia el estacionamiento. Sus pasos resonaban en el pasillo vacío. «Estás callado», notó Jessica. «Ha sido un día largo», dijo Rachel automáticamente. «Sí, claro», dijo Jessica, sonriendo, pero no insistió. Afuera, el aire era más fresco que esa mañana. Rachel lo aspiró, intentando apartar la imagen de esos ojos grises mirándola en el almacén. Se dijo que no era nada, que tenía que ser nada. Pero al subirse al coche, supo que era mentira. El hospital adquirió una personalidad diferente al anochecer. Las luces del techo se atenuaron lo justo para suavizar los matices. El murmullo de las conversaciones se redujo a un murmullo, y el reloj parecía avanzar a un ritmo más lento y pesado. Los turnos de noche en urgencias eran una extraña mezcla de quietud y caos repentino. Rachel se ajustó el puño de la manga de su uniforme mientras registraba su ingreso. Jessica ya estaba en la estación de enfermeras, bebiendo lo que parecía ser su tercer café. «¿Estás conmigo?» y Jessica revisó la hoja de tareas. «Dr. Mitchell».
Rachel mantuvo una expresión neutral. Genial. Lo dices como quien ya lo ha ensayado frente al espejo, bromeó Jessica. Rachel la ignoró y examinó los casos entrantes en la pizarra. Durante la primera hora, el turno transcurrió con tranquilidad. Registros de rutina, un esguince de muñeca, un adolescente con una conmoción cerebral leve. Pero justo antes de la medianoche, una llamada a una ambulancia rompió la calma. Choque de moto, múltiples abrasiones, posibles lesiones internas. Tiempo estimado de llegada: 4 minutos. Loan apareció casi al instante, con un uniforme azul marino y el pelo recogido en un moño bajo. Parecía completamente despierta, aunque Rachel sabía que probablemente llevaba despierta desde la tarde. Adams, ¿estás conmigo?, dijo Loan con un tono enérgico, pero no desagradable. Rachel agarró sus guantes y la siguió a la sala de traumatología número 2. El paciente, un joven de 20 y tantos años, fue llevado en camilla, pálido y jadeante. La voz de Loan era firme al dar órdenes, y Rachel se movió en sincronía sin necesidad de dirección. Oxígeno, constantes vitales, vía intravenosa. Media hora después, el paciente fue estabilizado y preparado para la toma de imágenes. Loan se quitó los guantes y sus ojos se cruzaron brevemente con los de Rachel. Buen trabajo, dijo ella. Rachel asintió. Tú también. Fue un instante breve, pero se sintió como un paso hacia algo tácito. A las 2 de la mañana, Urgencias volvió a estar en silencio. Rachel se encontraba en la sala de descanso tomando un café tibio. Loan entró unos minutos después, con una tableta en la mano. ¿Te importa si me siento?, preguntó. Rachel señaló la silla frente a ella. Adelante. Loan dejó la tableta, pero no la abrió. ¿Cuánto llevas aquí? ¿8 años? 9 el mes que viene, dijo Rachel. Es mucho tiempo para permanecer en una sala de emergencias. Rachel se encogió de hombros. Me gusta el ritmo y la gente. La boca de Loan se curvó ligeramente. ¿La gente lo hace o lo destruye? No. Normalmente, asintió Rachel. Se sentaron en un cómodo silencio por un momento. Afuera, por la pequeña ventana de la sala de descanso, las luces de la ciudad parpadeaban débilmente. Loan se recostó. Sabes, la mayoría de las enfermeras no piensan como tú. Van 3 pasos por delante en un trauma. Es raro. Rachel sintió un calor que le subía por el cuello. Supongo que he tenido buenos mentores. Oh, eres uno, replicó Loan, ahora con un tono más suave. El zumbido de la máquina expendedora llenó el espacio entre ellas. Rachel no estaba segura de si Loan solo estaba conversando o si se trataba de algo completamente distinto. El silencio fue roto por el intercomunicador. Respuesta rápida. Habitación 7. Ambas mujeres se pusieron de pie al instante. Olvidaron el café. En la habitación 7, un paciente anciano había presentado dificultad respiratoria. Los siguientes minutos fueron un borrón. Rachel ajustaba el oxígeno. Loan se coordinaba con la terapia respiratoria. Voces que se superponían, pero nunca chocaban. Cuando la crisis pasó y el paciente se estabilizó, Rachel cruzó la mirada con Loan desde el otro lado de la cama. Sin palabras, solo una comprensión mutua. Al final del turno, Rachel estaba más cansada de lo que admitía. Pero la noche había tenido una energía diferente. Mientras se cambiaba el uniforme en el vestuario, apareció Jessica, ya con ropa de calle. Jessica comenzó. ¿Cómo fue tu primera noche real trabajando codo a codo con el nuevo jefe? Rachel cerró su casillero. Eficiente, ¿eso es todo lo que me estás dando? Rachel sonrió, por ahora, pero mientras caminaba hacia su coche, no podía dejar de pensar en cómo la había mirado Loan en la sala de descanso. No como un jefe evaluando a un empleado, sino como alguien que veía a alguien a quien quería conocer mejor, y eso era peligroso. El hospital ya estaba a reventar cuando Rachel llegó para su turno de la tarde.
Se había corrido la voz de una emergencia de alto perfil. Un político local había sufrido un grave accidente de coche. El caso se había asignado al departamento de cirugía, y Loan dirigía el equipo. Para cuando Becho entró en trauma 1, el ambiente estaba cargado de urgencia. Loan estaba de pie a la cabecera de la cama, con un tono preciso mientras dirigía al equipo en cada paso. La paciente tenía múltiples fracturas y se sospechaba una hemorragia interna. Cada segundo importaba. Rachel, llamó Loan sin levantar la vista. Inicia una segunda vía y prepárese para la transfusión. Rachel se movió sin vacilar, con las manos firmes incluso mientras la adrenalina le quemaba el pecho. El ritmo de la sala era rápido, un caos controlado, monitores pitando, voces superpuestas, el tintineo metálico de los instrumentos. Trabajaron codo con codo durante más de 2 horas, estabilizando a la paciente lo suficiente para la cirugía. Cuando llevaron la camilla al quirófano, Loan le indicó a Rachel que la siguiera. Dentro del quirófano, el ritmo era aún más intenso. Rachel monitoreó las constantes vitales, ajustó la medicación y anticipó las necesidades de Loan antes de que las expresara. No había espacio para nada más que concentración, hasta que la hubo. Se colocaron las últimas suturas y se controló la hemorragia. Una exhalación colectiva recorrió la sala. Mientras el resto del equipo comenzaba a retirar los instrumentos, Loan retrocedió. Tenía los guantes manchados de sangre y la respiración un poco irregular. Buen trabajo, dijo en voz baja. Solo por Rachel. Rachel sonrió levemente. Tú también. Loan se detuvo un instante antes de señalar hacia la sala de recuperación con cortinas. Camina conmigo. Tras la cortina, el ruido del quirófano se suavizó hasta convertirse en un zumbido lejano. Los dos permanecieron cerca en el estrecho espacio. El olor a antiséptico se mezclaba con el tenue aroma a jazmín que siempre parecía impregnar a Loan. Estuviste increíble ahí dentro, dijo Loan en voz baja, casi vacilante. La forma en que anticipaste cada paso. Solo hago mi trabajo, interrumpió Rachel, aunque su pulso no era nada profesional. Loan la miraron fijamente. Es más que eso. He trabajado con muchas enfermeras. Tú eres diferente. Las palabras flotaban entre ellos, pesadas y eléctricas. Rachel podía sentir la tensión en el aire. Un hilo frágil se tensaba. Esto no lo es, empezó Rachel, pero se le quebró la voz. No estaba segura de lo que iba a decir. Esto no es inteligente, o no está permitido, o tal vez no sea algo que pueda ignorar. Loan dio un pequeño paso hacia adelante, lo suficientemente cerca como para que Rachel pudiera sentir el calor que irradiaba. Sus manos enguantadas ya se habían quitado, y ahora flotaban en la cintura de Rachel, sin llegar a tocarse. Por un instante, ninguna se movió. Entonces, como atraída por la misma gravedad, Loan se inclinó y la tocó. No fue cuidadosa. No fue tentativa. Fue una ráfaga de calor y energía contenida, el tipo de toque que borraba el ruido del hospital, las luces brillantes, el resto del mundo. Las manos de Rachel encontraron la parte delantera de la blusa de Loan, agarrándola lo suficiente como para acercarla más. El momento duró solo unos segundos antes de que ambos se apartaran, respirando con dificultad. La voz de Loan era un susurro. No deberíamos. Lo sé, dijo Rachel rápidamente, pero ninguno se apartó de inmediato. El espacio entre ellos estaba cargado, inestable. Finalmente, Loan exhaló, retrocedió un paso y recuperó la compostura. Necesito ver al paciente, dijo con una voz casi demasiado tranquila. Rachel asintió, aún recuperando el aliento. Vámonos. Yo terminaré aquí. Cuando Rachel emergió de detrás de la cortina, el equipo de quirófano ya estaba en sus siguientes tareas. Mantenía la cabeza gacha, lavándose las manos lentamente en el lavabo, intentando que su corazón volviera a la normalidad. Jessica la sorprendió en el pasillo unos minutos después. ¿Estás bien?
¿te ves? Estoy bien, interrumpió Rachel. Jessica entrecerró los ojos. Está bien. Está bien. O me lo dirás en el estacionamiento. Bien, dijo Rachel con una leve sonrisa. El estacionamiento. Jessica levantó las cejas pero no insistió. Más tarde, mientras Rachel caminaba hacia su coche, el aire fresco de la tarde la golpeó como una descarga. Repasó mentalmente el contacto, como lo había sentido inevitable e imposible a la vez. Sabía que Jessica tenía razón sobre los límites. Sabía que esto podría desembocar en algo que ninguna de las dos pudiera controlar. Pero la verdad era simple, no quería olvidarlo. Y tenía el presentimiento de que Lauren tampoco. Lista de presupuesto. Rachel no vio a Lauren al día siguiente. Sus horarios no coincidían, lo cual debería haber sido un alivio, pero el tiempo solo le dio más espacio para recordar el contacto tras la cortina. Se dijo a sí misma que debía olvidarlo, concentrarse en el trabajo, fingir que nada había cambiado. A media mañana, estaba inmersa hasta los codos en las historias clínicas de los pacientes cuando Jessica apareció a su lado con el rostro tenso. Quizás quieras sentarte para esto, dijo Jessica. Rachel frunció el ceño. ¿Qué pasó? Jessica dudó. Se habla de recortes presupuestarios, y tu nombre está en una lista. Las palabras golpearon como una compresa fría en el pecho. ¿Qué lista? Jessica bajó la voz. Posibles despidos. La administración lo envió anoche a los jefes de departamento. Uno de los residentes lo escuchó. Rachel la miró fijamente. El sonido de los monitores y las conversaciones del pasillo se desvaneció hasta convertirse en un zumbido sordo. No hay razón para que yo esté en esa lista. Mi rendimiento es sólido. Lo sé, dijo Jessica rápidamente. Pero a veces no se trata del rendimiento, sino de los números. En su oficina, al otro lado del hospital, Lauren estaba sentada con esa misma lista abierta sobre su escritorio. Apretaba la mandíbula cada vez que repasaba los nombres. Rachel estaba entre ellos. Ya había llamado al director financiero esa mañana, argumentando que recortar personal cualificado de urgencias en medio de una crisis de personal era imprudente. La respuesta había sido cortés, pero firme. La decisión no era definitiva, pero el hospital necesitaba tomar decisiones difíciles. Lauren golpeó el escritorio con el bolígrafo. Quedarse con Rachel significaba arriesgarse a una pelea con la junta, arriesgarse a perder visibilidad, arriesgarse al susurro que ya oía en su cabeza. Está protegiendo a alguien con quien tiene una relación. Pero la idea de dejar ir a Rachel, de pretender que su ausencia no tendría repercusiones en la sala de emergencias, era impensable. Esa tarde, Lauren se cruzó con Rachel en la enfermería. Por un instante, se miraron. Rachel tenía una expresión cautelosa y una postura más erguida de lo habitual. ¿Podemos hablar?, preguntó Lauren en voz baja. Rachel se dirigió rápidamente a la historia clínica que tenía en la mano. Voy a revisar los signos vitales en la habitación 12. No tardará mucho, presionó Lauren. A regañadientes, Rachel la siguió a una pequeña consulta. La puerta se cerró con un clic, acallando el ruido del pasillo. Vi la lista, empezó Lauren. Estoy trabajando para borrar tu nombre. A Rachel se le cortó la respiración. Así que es verdad. Lauren dudó un momento y luego asintió. No es un problema de rendimiento. Es cuestión de política y presupuesto. Ya llamé al director financiero. Dijo Rachel, levantando una mano. Si intentas manipular, la gente asumirá cosas. Pueden asumir lo que quieran, respondió Lauren, con más aspereza de la que pretendía. Este hospital te necesita. Rachel la buscaron, con un destello de dolor. ¿Me necesitas aquí o solo me necesitas? La pregunta cayó como un bisturí entre ellos.
Los labios de Lowen se separaron, pero ninguna respuesta llegó lo suficientemente rápido. Rachel negó con la cabeza. La tensión en sus hombros era firme. Puedo luchar mis propias batallas. No necesito que arriesgues tu carrera por mi punto. No lo entiendes, dijo Lowen en voz baja. No se trata de... Se trata de los dos, interrumpió Rachel en voz baja. Y ese es el problema, se quedaron allí en silencio. La distancia entre ellos de repente era más grande que la habitación. Rachel regresó a la sala con la mente agitada. Sabía que Jessica la acorralaría antes de que terminara el turno, pero no estaba lista para hablar. Todavía no. En cambio, se dedicó de lleno al trabajo, revisando medicamentos, actualizando historiales, moviéndose de una habitación a otra con precisión mecánica. Pero cada vez que pasaba por el pasillo frente a la oficina de Lowen, sentía el peso de lo que acababa de decir. Para cuando salió, el cielo de principios de invierno estaba oscuro y el estacionamiento medio vacío. Se detuvo junto a su auto, su aliento se percibía en el frío. En algún lugar del hospital, Lowen probablemente seguía en su oficina, defendiendo la permanencia de Rachel. Y Rachel no sabía si eso la hacía sentir agradecida o aterrorizada. Que vale la pena arriesgar a la mañana siguiente, Rachel llegó antes de lo habitual. Los pasillos del hospital estaban más tranquilos. El aroma a café recién hecho aún flotaba desde la sala de personal. Esperaba evitar a Lowen, al menos hasta que hubiera superado la frustración que la atormentaba desde el día anterior. No hubo tanta suerte. Lowen esperaba en la enfermería, con una carpeta bajo el brazo. Tenemos que hablar. Rachel apretó con más fuerza la tableta que llevaba. Empiezo las rondas. Esto no esperará, dijo Lowen, con tono firme pero no fuerte. A regañadientes, Rachel la siguió a la misma pequeña consulta que habían usado antes. El aire en el espacio sin ventanas se sentía más denso esta vez. Me reuní de nuevo con el director financiero esta mañana, comenzó Lowen. Le presenté un plan de personal revisado que no reduce su puesto. No es definitivo. Pero Lowen, interrumpió Rachel, te dije que no hicieras esto. Lowen entrecerró los ojos. ¿Preferirías que me quedara de brazos cruzados y dejara que sacaran de urgencias a alguien esencial? ¿Te refieres a alguien a quien tocaste detrás de una cortina? Las palabras se escaparon antes de que Rachel pudiera detenerlas. La mandíbula de Lowen se tensó. ¿Crees que por eso estoy luchando por ti? Creo que es lo que pensarán los demás, dijo Rachel, con la voz cada vez más acalorada. Y quizá eso sea peor que estar en una maldita lista. Lowen se acercó un paso más, sus ojos grises fijos en los de Rachel. Eres una de las mejores enfermeras con las que he trabajado. Este hospital es mejor contigo. Esa es la verdad. Lo que la gente decida creer. Rachel era un latido constante en sus oídos. No lo entiendes. Llevo 9 años forjando mi reputación aquí. Un solo rumor y eso es a lo que me reduciré, la enfermera que el jefe protegió porque estaban involucrados. La voz de Lowen se suavizó, pero su postura no flaqueó. ¿Y si te dijera que no me importan los rumores? Ese es el problema, replicó Rachel. Tú puedes irte si las cosas salen mal. Yo no. Este es mi hogar, mi carrera entera. No puedo arriesgarlo. Lowen exhaló lentamente, como si se estuviera preparando para una incisión difícil. Entonces, ¿dices que finjamos que no pasó nada? A Rachel se le encogió el pecho. Digo que nos centremos en el trabajo, en lo que vinimos a hacer. Cualquier otra cosa es peligrosa. Por un instante, ninguno habló. El zumbido del respiradero llenó el silencio. La mirada de Lowen se desvió al suelo y luego volvió a Rachel. Puedes llamarlo peligroso si quieres. Yo lo llamo algo que vale la pena arriesgar. A Rachel se le secó la garganta. Quiso decir algo brusco, contraatacar,
pero la sinceridad en la voz de Lauren le impidió hablar. Se giró hacia la puerta. Tengo pacientes que atender. Lauren no intentó detenerla. El día transcurría a trompicones. Rachel se sumergía en sus tareas, en constante movimiento para no perder el tiempo en la conversación. Pero cada vez que veía a Lauren en el pasillo o escuchaba su voz a lo lejos, la distraía. Última hora de la tarde, se recibió una llamada de traumatología. Accidente multivehicular, múltiples víctimas, una grave. Urgencias se sumió en un caos coordinado. Rachel y Jessica prepararon la unidad de traumatología 3 mientras los paramédicos trasladaban en camilla a una mujer de mediana edad con graves lesiones en el pecho. Lauren entró momentos después, evaluando a la paciente de un vistazo. Vamos. Dams, toma mis signos vitales y pon 2 vías intravenosas de gran calibre. Jessica, prepárate para un tubo torácico. El equipo trabajaba como un reloj, pero la presión arterial de la paciente seguía bajando. Rachel se anticipó a las necesidades de Lauren, anunciando las lecturas antes de que se las pidieran y entregando los suministros con precisión. La paciente se estabilizó lo suficiente para entrar al quirófano. Mientras la camilla se desplazaba, Lauren sostuvo la mirada de Rachel durante medio segundo, tiempo suficiente para que se cruzaran palabras. Para cuando Rachel terminó de registrar su progreso esa noche, le dolían los músculos por el ritmo incesante. Salió al estacionamiento. El sol ya se había ocultado y el aire se sentía fresco. Lauren estaba allí, apoyada en su coche. No quise emboscarte esta mañana, Lauren dijo, pero no puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que pienses que estoy haciendo esto por razones egoístas. Rachel se cruzó de brazos. ¿Y entonces por qué? La voz de Lauren era firme y tranquila. Porque importas aquí, y porque me importas. La honestidad en su tono dejó a Rachel sin aliento. No respondió de inmediato, simplemente se quedó allí, con el frío azotándole las mejillas, sabiendo que esto no había terminado. ¿Y qué tal? Bess no quería que así fuera. Siguientes 48 horas fueron un torbellino de turnos consecutivos y sueño mínimo. Rachel mantuvo la cabeza baja, apegada a la rutina, evitando conversaciones innecesarias con Lauren. Se dijo a sí misma que estaba funcionando hasta que el buscapersonas que llevaba a la cadera sonó justo después de las 3 p.m. código azul. Paro cardíaco, sala de postoperatorio. Rachel corrió por el pasillo. El ruido sordo de sus zapatillas resonaba en las paredes estériles. Cuando irrumpió en la sala de postoperatorio, Lauren ya estaba allí, moviendo las manos con precisión y serenidad mientras dirigía al equipo de urgencias. Adams, ponte la máscara con bolsa válvula, ahora, ordenó Lauren sin levantar la vista y Rachel se colocó en su sitio, y ambas se sincronizaron a la perfección, como siempre en una crisis. Contó las compresiones, mantuvo la vía aérea estable y se ajustó mientras Lauren pedía la medicación. El monitor del paciente emitió su advertencia, una línea plana e irregular, hasta que finalmente regresó un ritmo débil. De acuerdo, dijo Lauren con voz firme, pero con un ligero dejo de alivio. Tenemos pulso. Llévenlo a la UCI. La camilla salió rodando, y el equipo se alejó a medida que la adrenalina se desvanecía. Rachel se quedó atrás, quitándose los guantes. Su respiración se compasaba con el latido residual de su pecho. Lauren se acercó, con la mandíbula aún tensa. Buen trabajo ahí. Rachel asintió. Lo mismo digo. Por un instante, simplemente se quedaron de pie en la habitación casi vacía, con el penetrante aroma a antiséptico en el aire. Este era su lenguaje, competencia bajo presión, confianza tácita cuando importaba. Tarde esa noche, la sala de urgencias estaba abarrotada.
Un choque múltiple en la interestatal obligó a 5 pacientes críticos a pasar por las puertas corredizas en 10 minutos. El caos controlado era casi cinematográfico, órdenes superpuestas, monitores pitando, camillas entrando y saliendo. Rachel atendió a una joven con una hemorragia interna, manteniéndola estable el tiempo suficiente para que llegara Lauren. ¿Estado?, preguntó Lauren, poniéndose ya los guantes. La presión arterial está baja y sigue bajando. Tenemos 2 vías, fluidos circulando, oxígeno a 15 litros, repitió Rachel. Los ojos de Lauren se dirigieron al monitor y luego a Rachel. Nos has comprado una ventana. No la desperdiciemos. Se movían juntas como un solo organismo. Lauren controlaba la hemorragia, Rachel anticipaba cada paso, ajustaba los monitores y pasaba los instrumentos antes de que Lauren siquiera los pidiera. A su alrededor, la sala de urgencias se sentía como una tormenta, pero su pequeño rincón se mantenía firme. Cuando la paciente estuvo lo suficientemente estable para la cirugía, Lauren le puso una mano suavemente en el hombro a Rachel. Ven con nosotras al quirófano. Te necesitaremos ahí. El quirófano era un espacio de intensa concentración. Lauren trabajaba con precisión quirúrgica, con voz serena incluso en los momentos más difíciles. Rachel controlaba las constantes vitales, ajustaba los fluidos y preparaba las unidades de sangre según fuera necesario. De vez en cuando, la mirada de Lauren se posaba en ella, no en busca de instrucciones, sino de consuelo, como si la presencia de Rachel la mantuviera en equilibrio. 2 horas después, la hemorragia se controló. La paciente fue trasladada a recuperación con posibilidades de sobrevivir. Rachel se quitó los guantes, consciente del dolor en las piernas por estar tanto tiempo de pie. Lauren se reunió con ella en el lavabo, con el agua corriendo entre ellas. Estuviste firme esta noche, dijo Lauren en voz baja, con la mirada fija en el lavabo de acero inoxidable. No es nada, los labios de Rachel se curvaron. Es parte del trabajo. Lauren la miró entonces, y las comisuras de sus labios se suavizaron. Es más que eso. Me haces respirar mejor ahí. Rachel no respondió, pero tampoco apartó la mirada. Pasaba la medianoche cuando Rachel por fin salió al estacionamiento, agotada. Iba a medio camino hacia su coche cuando oyó pasos detrás de ella. Lauren la alcanzó, su aliento se notaba en el frío. Sé que las cosas están complicadas ahora mismo, empezó. Pero necesito que sepas algo. Hoy. En ambos casos, confié plenamente en ti. Y no se trata de listas ni de política. Se trata de quién eres en esa sala. A Rachel se le encogió el pecho, el peso del día se hacía más profundo. ¿Y fuera de esa habitación?, preguntó. Lauren dudó un momento y luego respondió, ¿fuera de esa habitación? Todavía confío en ti. Quizás incluso más. Durante un largo segundo, ninguno se movió. La tensión entre ellos había cambiado, aún intensa, pero ahora más cálida, entrelazada con algo que parecía una posibilidad. Rachel abrió el coche, el pitido rompió el silencio. Buenas noches, Lauren. Buenas noches, Rachel. Pero mientras se alejaba, Rachel no podía quitarse la sensación de que la distancia entre ellos se había acortado un poco. Sala de juntas del hospital estaba más fría de lo necesario, tanto en temperatura como en tono. Lauren estaba sentada a la larga mesa de caoba, con una carpeta con los cuadros de personal frente a ella. A su alrededor, los jefes de departamento murmuraban en voz baja, hojeando sus propios papeles mientras el director financiero hablaba monótonamente sobre optimización presupuestaria y reducción estratégica de personal. Cuando se abrió el debate, Lauren se inclinó hacia adelante.
He revisado los recortes de personal propuestos y creo que eliminar personal experimentado de urgencias es un grave error. En particular, hizo una pausa para que la palabra recayera. El papel de Rachel Adams aquí es esencial. El director financiero le dedicó una sonrisa paciente. Doctora Mitchell, entendemos su postura, pero estas decisiones se basan en números, no en individuos. Punto. Con todo respeto, dijo Lowen, con la voz más aguda. Esas cifras no miden los segundos que salvó durante un paro cardíaco, los pacientes que estabilizó antes de que pudiéramos llevarlos a cirugía, ni la forma en que mantiene funcionando toda una unidad de traumatología bajo presión. Perderla no es solo una pérdida, es una fractura en la capacidad del hospital para atender emergencias. Al otro lado de la mesa, el doctor Hayes arqueó una ceja. Es un gran elogio, doctor Mitchell. ¿Está seguro de que no está teñido de prejuicios personales? La insinuación flotaba en el aire, deliberada y mordaz. Lowen no se inmutó. Si por parcialidad te refieres a la experiencia directa de trabajar con una de las enfermeras de urgencias más capaces que he visto en mi carrera, entonces sí, soy parcial y lo mantengo. El director financiero se removió en su silla. Revisaremos su plan alternativo, pero comprenda que, si la mantenemos, alguien más tendrá que irse, punto. Entonces buscaré esos recortes en otra parte, dijo Lowen. Horas, contratos de equipo, despidos administrativos. Hay maneras de hacerlo sin perder a personas que salvan vidas. Cuando la reunión terminó, Lowen sintió la tensión en los hombros como un alambre enroscado. No sabía si sus palabras habían cambiado algo, pero sabía que las había dicho sin dudarlo. En urgencias, Rachel estaba terminando una historia clínica cuando vio acercarse a Lowen. Había algo indescifrable en su expresión. ¿Cómo te fue?, preguntó Rachel con cuidado. Lowen se detuvo justo antes de su escritorio. Expuse mi argumento. Fuertemente, frunció el ceño Rachel. Señor, no lo hice para complicarte las cosas, dijo Lowen con voz firme. Lo hice porque perteneces aquí. Te has ganado tu lugar con creces, y no permitiré que te lo arrebaten sin luchar. Rachel escrutó su rostro, intentando leer más allá de las palabras. Y si esa pelea te cuesta, los labios de Lowen se curvaron levemente. Entonces al menos será por algo en lo que creo. Rachel tragó saliva, con la garganta repentinamente cerrada. El ruido de urgencia zumbaba débilmente a su alrededor, pero se sentían como si estuvieran en un remanso de paz. La tarde transcurrió entre pacientes, resultados de laboratorio e intercambios rápidos. Ninguno de los dos volvió a sacar el tema, pero permaneció ahí, bajo la superficie, como el pulso constante de un corazón. Al final del turno de Rachel, Jessica la acorraló junto al carrito de suministros. Dicen que tienes un ángel de la guarda en la sala de juntas, Rachel suspiró. Eso no es, Jessica sonrió. Oye, no te juzgo. Solo digo que si alguien está dispuesto a defenderte así, quizás valga la pena averiguar por qué. Rachel se ocupó de apilar los kits intravenosos, pero no pudo ignorar el calor que se apoderó de su pecho al pensarlo. Cuando terminó su turno, encontró a Lowen afuera, cerca del estacionamiento, apoyada contra el capó de su auto, con las manos en los bolsillos de su abrigo. La junta vota en 2 días, dijo Lowen mientras Rachel se acercaba. Lo sabremos entonces. Rachel la observó un buen rato. No tenías por qué hacer esto por mi. Lo sé, dijo Lowen simplemente. Las farolas proyectaban un suave halo sobre su cabello, y por un instante, Rachel pensó en aquella noche tras la cortina, en la tensión tácita que se había sentido en cada pasillo desde entonces. Haces que sea muy difícil mantener las líneas despejadas,
admitió Rachel en voz baja. Los ojos grises de Lauren la miraron fijamente. Entonces quizás sea hora de que dejemos de fingir que las líneas son el problema. Rachel no respondió. Todavía no. Pero al girar hacia su coche, supo que la decisión que tendría que tomar no sería solo sobre su trabajo. Días después, Rachel entró en urgencias con el estómago hecho un nudo. Le habían dicho que la reunión de la junta había terminado hacía una hora, pero nadie le había dicho ni una palabra sobre el resultado. Intentó sumergirse en el ritmo del triaje, el historial clínico, la evaluación y seguir adelante. Pero su mente seguía divagando hacia la planta superior del hospital, donde se tomaban decisiones en salas que nunca veía. Era casi mediodía cuando Lauren apareció en la puerta de la enfermería. Vestía su habitual blazer gris pizarra sobre el uniforme médico, con una expresión indescifrable. Por una fracción de segundo, Rachel se preparó para recibir malas noticias. «Te quedas», dijo Lauren simplemente. «¿Qué?» Rachel parpadeó. «La junta aprobó mi plan alternativo», continuó Lauren, con una leve sonrisa en los labios. «Tu trabajo está a salvo». El alivio invadió a Rachel tan rápido que tuvo que sentarse. «Gracias», logró decir, pero las palabras no eran adecuadas para el peso que sentían. La mirada de Lauren se suavizó. «Te lo has ganado, Rachel. Solo me aseguré de que vieran lo que yo veo todos los días». Jessica, que pasaba por allí, captó lo suficiente de la conversación como para sonreír con complicidad antes de desaparecer en una sala de reconocimiento. El resto del turno se sintió más ligero. Incluso en el caos de una tarde ajetreada, fracturas, dolores en el pecho, una posible apendicitis, Rachel sintió una serenidad que no había sentido en semanas. Pero cada vez que veía a Lauren al otro lado de la sala, recordaba que su conversación no había terminado. Casi las 7 de la tarde cuando Rachel finalmente la localizó en el tranquilo pasillo frente a los ascensores del personal. Lauren estaba apoyada contra la pared, con una mano aferrada a un vaso de café de papel frío. «¿Por qué luchaste realmente por mí?», preguntó Rachel. Los ojos grises de Lauren la miraron sin dudarlo. «Porque este lugar te necesita, y porque yo también». A Rachel se le aceleró el pulso. «¿Sabes lo que eso significa para nosotras?». Los rumores, las miradas. «Lo sé», dijo Lauren, acercándose. «Pero también sé que ya no fingiré que esto es solo trabajo». Rachel escrutó su rostro, buscando cualquier rastro de duda. No encontró ninguno. «He pasado toda mi carrera evitando cualquier obstáculo para el trabajo», dijo en voz baja. «Pero me estás haciendo muy difícil seguir haciéndolo». La boca de Lauren se curvó ligeramente. «Bien». Hubo un instante de silencio. Entonces Rachel dio un paso adelante, acortando la distancia. El contacto fue más lento esta vez, deliberado. Sus hombros se relajaron como si ambas llevaran semanas conteniendo la respiración. Cuando se apartaron, la mano de Lauren se posó en la parte baja de la espalda de Rachel. «Entonces, ¿haremos esto?». Rachel asintió. «Lo haremos, pero con inteligencia». Lauren sonrió. «Inteligente, puedo hacerlo. Paciente. Ya veremos». Salieron juntos del hospital, con pasos acompasados sin pensarlo dos veces. En el estacionamiento, las luces de la ciudad brillaban contra el cielo que se oscurecía. Y por primera vez en mucho tiempo, Rachel no sintió el peso de lo que podría salir mal. En cambio, sintió la fuerza de lo que podría salir bien. Al llegar a sus coches, Lauren le tocó el brazo suavemente. «Cenaremos mañana, en algún lugar remoto». Rachel sonrió. «Es una cita». Se quedaron allí un momento más, con el aire fresco de la noche arremolinándose a su alrededor antes de separarse.
Para Rachel, la decisión fue el comienzo de algo que no se había permitido soñar, un riesgo que valía la pena correr. Esa noche, mientras yacía en la cama, pensó en lo rápido que habían cambiado las cosas. 2 semanas antes, Lauren Mitchell era una desconocida, un nombre en un correo electrónico sobre un nuevo jefe de cirugía. Ahora, era algo completamente diferente, alguien a quien Rachel quería en su vida, no solo en su hospital. Y mañana, empezarían a entender qué significaba eso.